Este es un episodio muy especial. La joven que nos acompaña la conocí cuando hizo una crónica de la calle El Conde. Fue genial, pero luego protagonizó uno de los cortometrajes, creo que el primer cortometraje que a ciencia cierta en nuestra academia trató el tema de la violencia contra la mujer. Suzette, hola. Hola, mi profe querida. ¿Cómo estás? Feliz, súper animada de estar aquí. Y yo estoy muy feliz de ver todos tus proyectos, todos tus sueños, ¿verdad? Que se están haciendo realidad. Sí, así Viéndote es. realizada también como profesional y como madre. Y de eso Ay, vamos a gracias. conversar hoy, Suzette. Gracias. Yo feliz de tener un micrófono y de acompañarla en este proyecto tan bonito. Gracias. Me siento súper honrada. Gracias a usted. Bien, Suzette, aunque nos conocemos, creo que la audiencia quiere saber cuál fue esa curiosidad que te llevó a estudiar comunicación, pero sobre todo siempre inclinada con la actuación. Bueno, antes de elegir la comunicación social, yo estaba un poquito perdida en qué yo iba a estudiar que tuviera que ver con ese lado artístico que yo tenía tan intenso, o sea, ese sentimiento de saber que era por ahí lo mío. Pero en mi casa me decían, tiene que ser una carrera tradicional para asegurar un futuro y luego tú haces lo que tú quieras. Entonces, en esa búsqueda yo tanteé con la psicología, porque yo entendía que si yo entendía a la gente, iba a saber interpretar a los humanos en pantalla, los personajes en pantalla. Pero luego una amiga muy querida, Carolina Suazo, me enseñó el pensum de comunicación social, me dijo que eso era lo que ella iba a estudiar. Sí. Y entonces yo lo leí y vi que la carrera en la Pucamaima se iba también por el lado audiovisual y ahí me convencí. Yo dije, bueno, yo voy a estudiar comunicación social. Qué bien, qué bien. Y en la carrera me di cuenta de que tenía mucho que ver con el periodismo. Y eso, yo no me resistí, yo fluí porque ya yo estaba estudiando y fue como, bueno, vamos a descubrir el periodismo. Y gracias a gente como usted. Gracias. Y como María Soldevila, pues yo descubrí ciertamente que había una parte ahí muy bonita que era la de redactar, la de saber redactar. Y eso entonces luego cuando vimos la parte audiovisual en la carrera, pues la parte de construir, de redactar historias, de luego hacer guiones, pues ayudó muchísimo. Porque el artista se nutre de todo su alrededor, de todas sus experiencias. Entonces yo me nutrí de la comunicación social para toda la vida. Sí, exacto, porque recuerdo el cortometraje en el cual tú te nutriste de las noticias. Exactamente. Que ya estaban siendo, ¿verdad?, cada vez más la cantidad de feminicidios en nuestro país. Exactamente. Entonces, la mucha investigación, la mucha tener que buscar las noticias, tener que buscar esos reportajes, esas historias, pues inspiró esa parte de, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en República Dominicana y ahí creamos entre Judy Rodríguez, que fue realmente la actriz del corto, y yo, la directora, pues creamos ahí, y Alexandra Santana, la productora, creamos ahí esa historia, y eso fue un boom, o sea, tanto para nosotras, claro, que logramos hacer un cortometraje en un momento donde eso no era tan común, hacer cortometrajes, y donde se llevaba mucho dinero. 2006, 2005, por ahí. Sí, y el lograrlo, y lograr hacer algo que hiciera sentir a los demás, pues fue para nosotros se nos abrió una puerta, un antes y un después. Qué bueno, y recuerdo ese proceso tan bello. Sí. Entonces, en tu familia te decían que tenías que hacer una carrera formal. Dominicanamente. Pero sí. ¿Cuál fue la inspiración para ser actriz? Y también actriz, guionista y productora. Bueno, sí. Tú sabes, yo vengo de una familia militar, cristiana, tradicional, conservadora. Todas las cosas que nos caracterizan como dominicanos, en la mayoría, ¿verdad?
Entonces, mis padres con su mejor intención querían que yo estudiara algo que tuviera un mercado. Y estamos hablando del 2004 cuando yo me graduó del colegio. La actuación, no había ley de cine, por decir algo, no había una industria, todavía se está construyendo hoy, entonces en ese momento mucho más escasez de mercado, de industria y eso. Pues ellos no querían que yo tuviera esa inseguridad. Ahora, pues nos damos cuenta de que si yo hubiese recibido quizás un apoyo para estudiarlo en Bellas Artes y luego cuando me fui a estudiar fuera hubiese sido por ahí mismo, quizás mi carrera hubiese zarpado hace mucho tiempo. Pero la verdad es que es como una frustración que está ahí y que yo no la voy a asumir. Qué Sí, bien. porque me he dado cuenta con el tiempo que la carrera actoral se nutre de todas las experiencias, de todas Así las es. cosas. Entonces, yo agradezco haber estudiado comunicación social. Luego de ahí estudié cine, estudié dirección, pero con el mismo temor de estudiar algo más seguro que actuar. Y me puse detrás de cámara. Entonces, cuando yo estaba en eso, ¿verdad? Estudiando comunicación social, me graduó, estudio dirección, yo escuchaba mucho el hecho de que actor es el que se graduó del ENAD, de la Escuela Nacional de Artes Dramáticas. Y yo un poco me creí ese cuento y me puse entonces como con más fuerza a estudiar dirección, porque al menos como directora yo iba a asegurar un asiento para mí en una película como actriz. Entonces yo peleé mucho con eso, hasta que, perdón, yo nunca dejé de estudiar actuación, Siempre. nunca dejé de estudiar actuación, siempre me formé en actuación, porque eso me salía por lo poro. Pero entonces cuando yo vengo de Estados Unidos, que me caso, tengo mi hija, me da una depresión postparto. Wow. Que luego yo fui viendo que la depresión postparto a veces es una depresión que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que con las hormonas pues se pone más loco todo, Sí, se expande, incrementa. se incrementa. Y en terapia, la terapeuta mía que me salvó la vida de muchas formas, ella me decía, ¿qué te haría feliz? ¿Qué te hace feliz? O sea, se habló de trauma, se habló de todo lo que se habla en terapia. Pero ella también me empujaba a preguntarme qué me hacía feliz. Y yo le decía, mira, para decirle la verdad, actuar me hace muy feliz. Qué bien. Y entonces a partir de ahí ella me empujó a sacar eso de dentro de mí. Pero yo siempre fui actriz. Eso es cierto. Siempre lo ha sido. Siempre fui. O sea, si yo entraba al baño de mi casa o a mi habitación donde yo tuviera privacidad, yo comenzaba un monólogo improvisado de algo, de alguna situación o una persecución. Por ridículo que suene eso, yo siempre empezaba a actuar algo y salía a la vida normal y ya. Pero si yo estaba manejando, también yo me ponía a actuar algo, aunque fuese una canción, me ponía a actuar. Entonces, eso iba conmigo. Y es lo que vemos ahora Sí. en tus redes sociales, en Sí. tu TikTok. En mi TikTok. Esos personajes como Marilyn, la panadería, la villana. Sí, la verdad que sí. De ahí surgen. Sí, bueno, luego yo comencé a actuar en cine, en teatro, comencé ya formalmente a despegarme un poquito de la imagen de directora y a buscar ser actriz para el mercado, para decir, yo tengo este talento también. Pero el cine ha sufrido un poco digamos que desde que se amenazó contra la ley de cine, que si la van a quitar, que si no la van a quitar. Digamos que la gente se ha recogido, o sea, el empresario que puede hacer Exactamente. ese aporte. aporte a través de la ley de cine se ha recogido un poco y el cine ha sufrido muchísimo. Y yo desde el 2023 al 2024, yo participé en 8 películas. Sí. Fue como que cuando yo dije sí a mí, el mundo, el universo se puso para mí y dijo sí también. Qué bien. Bueno, te vimos en una muy importante, ¿verdad? En Sí, la de Fefita, ¿verdad? sí, yo fui la hija de Fefita en La Grande y eso fue un
un papel que me abrió muchísimos caminos y, o sea, yo pude actuar al lado de gente muy importante, ser dirigida por Tito Rodríguez, que es un director muy querido y con razón. También estuve en Sankey Panky 4, que fue muy divertido. Me encantó trabajar al lado de Aquiles Correa, de Tony Pascual, de Boque Piano, claro que sí. O sea, son gente muy, muy profesional en el set y de quien pude aprender muchísimo. Pero luego de que eso se mermó, o sea, digamos que la última película en la que yo participé como actriz fue en enero. Entonces yo dije, hola TikTok. Exacto, te reinventaste. ¿Cómo estás? Sí, y busqué decir, bueno, ya yo no puedo estar buscando un escenario o una película, yo tengo que hacer el mío. Y en TikTok me di cuenta que hay un mundo de gente que quiere ser entretenida. Y yo llego a lugares donde quizá yo no llegue tan rápido, como Valverde Mao, como Dajabón, gente con TikTok que tiene no necesariamente una sala de teatro tan cerca, pero sí tienen un celular. Exacto. O sea, es decir, esa es la resiliencia y la capacidad de transformación que tenemos las mujeres. Exactamente. A mí me fascinan. Yo todas las noches te veo. A ver qué trae usted. Muchísimas gracias. Sí, son ejercicios que yo hago en un estudio. Yo tengo mi estudio, pero voy a salir del estudio también. Voy a salir a la calle y voy a hacer mi contenido en la calle. ¿Y si Marilyn estuviese aquí, cómo lo hiciera? Marilyn. Bueno, Marilyn es un poquito así como femenina. Sí. Y que así tiene, no tiene mucha paciencia. Es muy enamorada. Ay, sí. Los novios van a comprarle donas. ¿Qué cosas? Ay, Dios mío. Esos chicos que la tienen a ella cambiante. Sí, exacto. Sí, Marilyn me deja explorar un lado muy lúdico. Sabemos que el servicio al cliente en el país es un tema. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia con la persona que trabaja en servicio al cliente. Pero también si uno lo ve como desde un punto de vista de, no sé, investigación actoral o con buena onda, si uno dice, mira, yo voy a salir de mi casa a buscar historias y a permitir a la gente ser, no tratar de controlar a nadie, sino ver al otro por lo que te ofrece. Pues uno encuentra ahí muchísimos personajes chulos y yo me he dado cuenta que las cajeras de supermercado, las cajeras de los lugares tienden a tener un servicio por temperamento, o sea, como que hoy me encuentro así te voy a tratar, pero cuando yo me ofrezco a ser una persona agradable, pues entonces veo ese lado humano y me he topado con muchas historias bonitas. Eso me encanta de ese personaje y de otros, que tú redescubres a las mujeres como somos, en el contexto en que estamos, en el trabajo diario. Personas que parecían desapercibidas, tú la estás llevando en tu TikTok y en tu Instagram a que las conozcamos y que las sigamos, cual serie de Netflix. Bueno, y valga, ¿verdad? La cuña. Casi Sí, ahora camino hacia acá, yo me topé en la Nuñez de Cáceres con 27 de febrero, me topé con una chica que tenía una pancarta diciendo, cómprame un bolón por 5 pesos, tal cosa, y yo rápidamente chequeé y tenía 10 pesos, era lo único que tenía, y le dije, mira, guárdate el bolón, pero que es lo único que encontré, y gracias, y ella como, ay, muchas gracias. ¿Y qué me llamó la atención de ella? Que ella fue muy respetuosa, como con distancia, con su pancarta, no fue invasiva, tenía una cara muy noble. Qué bien. Y eso me llamó la atención como directora, porque soy directora, y como actriz de, mira, ahí hay una historia. Sí. Ella no luce como todo el mundo. Ella parece que llegó aquí con una situación tal vez reciente, tiene una cara muy noble, es muy nueva en esto de estar vendiendo algo en la calle, se le nota. Y no necesito saber nada más. Ya con eso tú puedes, ¿verdad? Reimaginar, crear. Sí, e incluso le di el dinero que quizás no tan rápido se lo doy a otra persona, que no es que me siento orgullosa de decirlo, ¿verdad? Pero uno anda con mucho miedo en la calle. Entonces hay gente que tiene una esencia que no es tan transparente. Ella fue muy transparente. Conectamos. Entonces ya ahí
eso es lo que yo busco. Yo busco conectar con la gente. Yo pude conectar con ella y me llevo eso. Exacto. Y en algún momento me atreveré a hacerlo para TikTok. Qué ¿Quién bien. sabe? Y hablando de conexiones, ¿cuál fue la primera película que te hizo clic? O el personaje que te hizo, que te marca. Yo debo decir que el primer personaje que se me ocurre es un personaje femenino, sí. Pero yo quisiera ser como bien profunda, ¿no? Y decir como algo que se quede para la historia. Pero la verdad es que yo vengo de una familia con 2 hermanos. Y esos 2 hermanos, cuando éramos chiquitos, pues tenían sus figuritas de superhéroes. Y yo tenía la Barbie, ¿verdad? Entonces, digamos que He-Man fue muchas veces el novio de mi Barbie. Sí. Porque mi mamá no me compraba Ken. Ella decía que eso no era para niños, pero uno, niña al fin, creativa al fin, Sí. no valemos de esas prohibiciones. Y entonces mis Kens fueron Hulk, fueron Batman, fueron He-Man y así. Pero mis hermanos cuando me descubrían con esas figuras, me decían, espérate, que eso no es para niña. Entonces, la película que yo siento que me marcó y el personaje que yo siento que me marcó de niña, que yo dije, oh, eso es diferente, fue la película de Batman, Ok, donde estaba Catwoman, interpretado por Michelle Pfeiffer. ok. Porque finalmente yo veía a una mujer pateando a una de esas A un figuras, superhéroe. igualándose Sí. a un superhéroe que ella lamentablemente era villana. Bueno, pero también había un asunto de amor con Batman. Y Michelle Pfeiffer, que para mí es la mejor Catwoman, y no lo voy a discutir con nadie, Ok. lo hizo magistralmente. O sea, no fue como que, yo estoy interpretando a un personaje o un héroe y por eso lo voy a hacer como cualquier cosa. Ella le dio un trasfondo, hizo un trabajo maravillosamente. O sea, para mí ella sigue siendo la icónica Catwoman. Y yo por fin tuve una figura de nuevo que podía igualarse a un héroe y enamorar a un héroe y patear a un héroe y ser tan importante como un héroe. Y eso me marcó. Claro. Eh, No, y además que esas actrices todas, como lo hemos visto con el movimiento Me Too, sí, tuvieron muchos no en esa industria. sí, sí, Y la verdad tú que has sí. tenido no en la industria del cine dominicano y cómo lo has transformado. Bueno, yo tuve un no. Yo he tenido nos, claro que sí. Cuando yo hice mi primera película como directora, yo tuve un sí para ser directora, ¿verdad? Y entonces uno cree que cuando te dan ese sí, ya tú no te vas a topar con otras paredes, porque tú tienes el título, ya tú vas a ser la directora de esta película. Y eso fue un salto cuántico, porque yo tenía poquísimo tiempo de haberme graduado de la universidad. Sí, yo la recuerdo. Entonces, eso fue increíble. Pero la verdad es que dentro del equipo me veían como esta muchacha novata que tiene poco tiempo, que primero no se conoce. Y eso ya aparentemente es una situación. Sí, bueno, en un país androcentrista, sí. Y Sí, también adultocéntrico. sí, wow. Eso es exactamente. Entonces yo era esta muchachita joven, novata y mujer. Y en un principio yo quería batallar, que no era machismo, que era quizá otra cosa, porque uno no quiere ser víctima y uno no quiere estar en esos números, uno quiere simplemente hacer su trabajo y hacer su trabajo bien y sentirse apoyado. Pero la verdad es que yo recibí dentro del equipo, dentro de personas que se supone que para un director deberían de ser una mano derecha, porque estamos uniendo una visión, estamos haciendo un trabajo colaborativo, pero con una visión, y esa visión, digamos que la que amarra esa es la directora. Sí. Entonces yo no podía tener incertidumbre, yo no podía tener una indecisión, no se me tenía esa paciencia. Oh, Dios mío. Cosa que ahora, cuando yo oigo de otras directoras,
que fulana, la directora, es que a mí no me gusta ella porque ella es muy indecisa y tú te quedas, pero ¿quién no es indeciso? Tú sabes, o sea, claro que uno tiene una visión y uno sabe lo que uno quiere y yo soy directora, yo sigo dirigiendo y yo sé lo que yo quiero. Pero aún 10 años después, yo puedo tener una indecisión Claro, y para eso yo tengo un equipo, para que me diga, mira, si yo fuera tú, yo me fuera por ahí. Porque eso es lo que hace un equipo. Y eso lo hago yo cuando me toca asistir a un director o una directora. Veo que mi director está indeciso. Ok, entonces, ¿qué yo puedo hacer para sacarlo de ahí? Le doy opciones dentro de mi arte, dentro de lo que voy a hacer en ese dado momento. Incluso como actriz. claro. Yo tengo directores que me dicen, ¿qué tú crees? Es una indecisión. ¿Qué tú crees, Usted? ¿Lo hacemos así o lo hacemos así? Y yo le digo, no, mira, te doy hasta una tercera opción. Yo lo veo así. Es decir, a las mujeres se nos hace más difícil también en la industria del cine. Sí, claro que sí. O sea, no se nos tiene paciencia. Se ve como que la indecisión es un problema, se ve que el pensar es un problema. Tú tienes que tener la respuesta. Tú tienes que competir a ese nivel. Pero si tú tienes la respuesta, entonces espérate, tú estás siendo demasiado intensa. Tú Exacto. estás siendo Muy demasiado agresiva. agresiva. Ella Exacto. no me gusta como la firmeza de ella, pero una firmeza que si te la da otro director, tú la vas a aplaudir. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente batallando aquí? Queriendo achicar a una persona. Y a mí en ese proyecto, en esa primera película, se me quiso achicar mucho. Yo no tenía el espacio para tener inexperiencia, pero yo era novata, claro que sí. Y eso va a pasar cuando tú tienes a alguien novato en set. Eh, y yo no era novata y vaga, yo era novata con urgencia, yo era novata pero quería hacer, o sea, yo tenía las actitudes y las aptitudes para lograr hacer algo bueno, pero no se me dio ese apoyo de parte del equipo porque el equipo no quería perder el tiempo conmigo. Wow. ¿Y cómo convertiste eso en una transformación, en verlo en un aprendizaje? Bueno, yo en ese momento fue una gran frustración y en ese momento yo tenía la meta de comprar un apartamento. Y yo dije, mira, con lo que yo voy a ganar aquí, ese es mi inicial. Entonces yo voy a aguantar. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a aguantar y yo voy a batallar con esto y voy a salir del otro lado. Y ciertamente yo pude tener el inicial de mi apartamento y logré esa parte, pero lo logré con luego lo que me diagnosticaron como estrés postraumático. Claro, porque fue una sobrecarga. No podía pelear, no podía hacer nada. O sea, yo sentía como que si yo opinaba, estaba mal, pero si no opinaba, también estaba mal. Y esa era la lucha. Tenía como una espada ¿cómo es? Estaba entre la espada y la pared. Sí. Yo estaba entre la espada y la espada. Entonces, no tenía cómo descargar eso, pero yo decidí aguantar y logré tener mi apartamento, logré tener mi experiencia también, porque yo siento como que también había un sabotaje para que yo renunciara. No renuncié. Entonces, de eso logré eso. Pero ya en la vida me doy cuenta de con quién yo puedo trabajar, hasta dónde puedo aguantar y hasta dónde no, para no enfermarme. Claro, siempre tenemos que prevalecer el cuidado de nuestra salud mental. La Eso paz es lo mental, primero. diría yo que la paz mental es el billete más grande Es que la tenemos que verdad. preservar. Es la verdad. Pero digamos que de todas las experiencias duras, yo saco el saber con quién voy a reunirme, cómo voy a hablar con esa persona. Y hoy en día, cuando yo tengo un equipo para hacer un comercial, para hacer lo que sea, en lo que yo sea directora, productora, cualquier máscara que yo me vaya a poner, ¿no? O sea, o título aquí arriba, lo primero es comunicar que para mí es importante la armonía en mi equipo. Así es. Eso es lo primero. Así es. Porque de eso prevalece, ¿no? Y eso es lo que también nos hace ser más creativos, más creativas. Sí. Una trivia, Suset. Si tuvieras que hacer visualmente este suceso, ¿cómo lo harías? Si tuviera que hacer visualmente Este proceso de vida, de sanación que has tenido, de transformación.
Bueno, hay un ejercicio de parte de mi maestro Vicente Santos, que es otro salvavidas en mi vida, que él hace que definitivamente personifica mi proceso. Y él le llama el renacer o el renacer de la semilla. Entonces, Qué en el bello. ejercicio, nosotros comenzamos en posición fetal en el piso. Y él nos pone un manto arriba. Y él poco a poco va quitando ese manto y va haciendo cosas para que tú salgas de esa posición fetal y Bueno, comiences a nacer. Y el punto es que llega un momento donde él te carga y te carga el equipo que tú tienes contigo ahí y te sube al techo. qué Entre bello. todos te cargan y desde allá arriba él te dice, grita. Y claro, esto viene con una música y una situación, Sí, me lo ¿verdad? De imaginé un poquito de arte emociones. contemporáneo, de Sí, danza. porque esa es la escuela de él. Él une tanto arte, él une la biodanza Me con el imaginé, teatro. sí. Y la cuestión es que tú vas entregándote en ese proceso. Y tú sabes que es renacer, pero tú no sabes que cuando ya tú estás en el pico, ¿verdad? Encima de todos, que todos te cargan y te cargan de manera que tú estés sentada verticalmente. O sea, no es que te cargan Acostada. acostada. Y cuando tú estás ahí arriba, en ese clímax de movimiento y de arte, él te dice, grita. Grita su sed, vamos. Y yo no te puedo explicar lo duro que es gritar automáticamente. Es, es una verdadera liberación. Es una verdadera Yo liberación. creo que muchas veces las mujeres tenemos que estar gritando, ¿eh? Sí, y mira, ahora mismo se me aflojaron los hombros. Qué bello. Gritar es Y qué importante, poderoso. muy poderoso. Sí, porque hay un constructo de quiénes debemos ser las mujeres. Fíjate que hasta en una industria, entre comillas, tan creativa Artística. y artística, quieren un modelo de quién va a ser la directora, cómo va a actuar la directora, qué tiene que decir la directora O sea, el rol tiene que ser de una única forma. de una única No hay una forma. creatividad para decir, mira, y si es excéntrica, como tanto director excéntrico que uno conoce y que Claro. admira. No, pues imagínate, y de eso están llenos sus, vamos a decir, sus currículums. Eso es lo Sí. que hace a Almodóvar. A Tim Burton, Tim Burton. Burton. ¿Tú crees que es fácil trabajar con Tim Burton? Yo creo que no. No es fácil. No hay por qué asumir que es fácil, ni siquiera. Exactamente. Yo me imagino que él es excéntrico y que él quiere que todo el mundo vista de negro, quizás. Pero fíjate, Greta, ¿no? La directora de Barbie. Exactamente. El backlash, que si la película es buena, que si la película es mala, que si la película es esto, que si es... eh, eh, o sea, en la cúspide de su éxito todavía se está cuestionando qué tan buena realmente ella es. Exactamente, y todavía muchos cuestionamientos, e incluso eso le costó no tener una nominación a los Oscars. Sí, Y la misma actriz, Margot. sí, Margot Robbie. Sí, o sea, yo creo como que a eso es que yo me refiero cuando digo que no me tenían esa paciencia en el set, que es que, óyeme, a otros directores, a otros productores que tienen hasta muy mal carácter, porque yo no tengo ese mal carácter, o sea, yo no entro ahí y digo, mira tú, buen esto, hazme el favor, quítateme de ahí, o sea, yo venía con ganas de colaborar, ¿dónde está mi equipo? Y cuando ciertas personas que son mano derecha, te quiero decir que un director no funciona sin esa mano Claro. derecha, te dan la espalda, tú dices, pero me la dan, pero ¿por qué me la dan? Porque yo no estoy siendo mala onda, yo no estoy siendo una persona implacable, o sea, yo lo que quiero es ver la visión que tú tienes y cómo tú vas a contribuir con mi visión y cómo vamos a formar una visión junta. Claro, y muchas veces tus preguntas o tus sugerencias se transforman en malos entendidos. Eso. ¿Qué aprendiste entonces de ese primer rodaje? ¿Qué aprendizajes nos dejas a nosotras las mujeres? ¿Qué aprendizaje? Bueno, yo creo que sentirse solo nunca es bueno. Nunca, no es un sentimiento que yo busco. A mí no me gusta sentirme sola alrededor de la gente. A mí me gusta conectar con la gente. Pero de todo se aprende. Y en ese momento donde yo me vi muy sola,
A lo mejor yo debí de no patearme tanto, de no creerme el cuento de que yo era esta persona insignificante, ¿verdad? O sea, yo interioricé un poquito eso y no fue hasta que otra mujer, una profesora cubana, una maestra cubana, vino a dar clases aquí a través de la DGCine, que yo me enamoré de nuevo de dirigir y del cine. Yo tomé ese curso buscando un norte, porque después de esa película yo me quedé como, esto no es para mí. Yo no sé hacer realmente. Yo me creí el cuento. Entonces, esta mujer me puso a pensar, me puso a desconstruir, a agarrar la cámara, agarrar yo mi cámara, no que nadie más agarrara la cámara por mí. Y a ver a través del lente. Ella decía, miren a través del lente, busquen un puente con lo que están viendo. Y entonces yo comencé a explorar con eso y haciendo eso me encontré. Y yo me acuerdo que ella me dijo, tú eres una mujer maravillosa. Qué lindo, y yo dije, ay, tú ves, eso yo le doy más entrada que aquello de que la novata, la que no sabe, la indecisa. Me gusta más cómo suena eso. Y lo asumí. Claro. Muchas veces también tenemos que filtrar esos malos mensajes. Sí. Y quedarte solamente con los mensajes buenos, porque los malos mensajes de una u otra manera quieren causarte tristeza, destrucción. Pero como consejo también, atravesar esos caminos son necesarios. Sí, es o sea, yo no me lamento. Mi esposo y yo siempre decíamos que en ese momento éramos novios. Decíamos, esta es la mejor universidad, esta es la mejor universidad, esta es la mejor universidad. Porque es el momento, ¿verdad? Es la realidad. Es el momento que te está retando, ¿no? Es el momento que te está construyendo realmente. Entonces, mi consejo es, atraviesa los momentos difíciles, pero abrázate, no te patees tanto. Identifica cuando tú te estás pateando y cuando tú puedes decir, no, espérate. Yo sé que yo soy una mujer preparada, yo sé que yo puedo, yo sé que aquí hay una situación de injusticia y de bullying. Saber identificar eso a tiempo y abrazarte en el momento, pero atravesarlo es importante. Porque eso también te da, te forma. Y si me dijeran, ¿tú lo volvieras a hacer? Digo, sí, yo lo volviera a hacer. Y también te fortalece, ¿no? Claro, porque me da fortaleza, porque la vida no es solamente cosas lindas y chulería. Hay trabajos insoportables que hay que atravesar, porque eso te va a formar también. Eso va a ser una escuela en sí misma. Así es. Y en este sentido, ¿qué historia todavía tú esperas contar? Todas. Yo tengo por ahí un proyecto en el que yo quiero ser Anacaona. ¡Wow! ¡Qué bien! Y se ha llevado como en 2 ocasiones a casi hacerse. Pero de alguna forma u otra hay un inversionista que entra, sale. Tú sabes, hay como se ha movido, se ha tambaleado mucho ese proyecto. Pero yo tengo fe que se va a hacer. ¿Y por qué Anacaona? Bueno, realmente la idea es de mi esposo, de Robert Lizardo, que es director también, productor también. Y él tiene un proyecto que se llama Todos los miedos el miedo, que es de cuando los colonizadores llegaron a la isla, que hicieron creer a los indios que eran dioses. Y de esa forma fue que los indios aguantaron tanto abuso. Ellos eran nobles, pero ellos también eran seres humanos que se protegían. Pero cuando llega alguien con una nave, esta cosa, estos barcos grandiosos, con estos atuendos, con estas cosas, con estos espejos, por no decir, ¿verdad? Tú dices, pero son de otro mundo. Sí. Y entonces ellos aprovecharon eso y lo capitalizaron y entonces se creyeron dioses. Pero entonces esta historia lo que cuenta es qué tal si de repente los indígenas dijeran, pero vamos a testear, vamos a ver, vamos a testear. Entonces, esa confrontación, ¿no? De ese grupo de indígenas diciendo, un grupo diciendo, no creo que sean dioses, y otro grupo diciendo, son dioses. Pero entonces, él quiere hacerlo que sea un elenco totalmente mujeres. Wow, las colonizadoras
y las taínas. Taínas. Entonces, pues obviamente también eso da chance a contar la historia de Anacaona. Entonces, nosotros relajamos, que bueno, pues tú diriges y yo actúo, pero ¿qué actriz no quiere ser Anacaona? Claro. ¿Qué actriz no nació diciendo, bueno, yo tengo ciertas características? Claro que sí, vamos a darle para allá. Y se identifica con la historia de Anacaona. Anacaona fue madre, fue esposa, fue mujer, fue... lideró, fue cacica. Fue cacica. Entonces, claro que sí, que yo quiero hacer ese personaje. Y tengo fe de que algún momento lo pueda hacer. Pero realmente, como dije anteriormente, la paletera que me vendió el bolón, la paleta, yo quiero ser ella también. Yo quiero ser la cajera de supermercado que tiene que llegar a su casa y que está cansada. Darle voz, historia a esas mujeres que nos pasan comúnmente desapercibidas, pero que están dando su aporte. A todas, a todas. Incluso a las villanas, a las que están presas ahora mismo. Claro que sí, porque es adentrarme en la piel de personas que han vivido cosas que yo no he vivido. Y humanizar y ver todos los colores del ser humano, que eso es como la belleza de actuar. Que tú tienes que empatizar con a quien tú vas a interpretar. Claro. Y nadie es malo, 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 y nadie es bueno, 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 bueno. Así es. Entonces esos colores son muy atractivos. Cuando empezaste este trayecto por la industria del cine dominicano, no teníamos ley de cine, luego viste que se instauró. Y en 10 años, ¿cómo te imaginas que va a ser esta industria dominicana y dónde estarás colocada? Bueno, le voy a decir con total honestidad que pensar en 10 años de ahora me da un poquito de ansiedad y yo trato de vivir en el presente, en el hoy por hoy del día a día, cosa que aprendí en terapia incluso, porque yo soy muy ansiosa y pensar en 10 años, 20 años, pues descubrí que no es ni siquiera la realidad. Sin embargo, la ley de cine yo creo que ha sido, mírame a mí hablando del pasado, ha sido algo muy importante para nuestra industria. Claro. Yo vivo de eso, crío a mi hija de ahí y conozco a mucha gente de mucho valor, muchos artistas que pueden tener una vida de hacer esto. Y también está el hecho de que la gente quiere ver sus historias en pantalla. Y historias dominicanas también. Historias dominicanas, el dominicano apoya el cine dominicano. Entonces, siento que lo que nos falta es tiempo. Tiempo, como todo en el mundo, ¿verdad? O sea, nada es fortuito, nada se crea de la noche a la mañana. Todo va tomando forma. Y hay tantos artistas que tienen tantas cosas que contar. Yo me he visto envuelta en tantos proyectos tan chulos, tan divertidos, tan buenos, que hacen que uno explore de nuevo la historia, que hacen que uno vuelva y se forme, que uno tire página para la izquierda, que uno conecte con una generación. O sea, es muy lindo y muy rico lo que sucede con el cine y con este arte. Entonces, yo lo que puedo es desear que siga la ley de cine, que con la ley de cine sigamos descubriendo artistas, historias, que estemos dentro de 10 años ya con Óscares y con que nuestro premios, lenguaje, con festivales, con exposición, que seamos los peloteros del cine. Claro que sí, porque aquí hay como... peloteros y peloteras, ¿verdad? Peloteros y peloteras. Así mismo. Peloteres en el cine y que descubramos todo nuestro potencial, porque existe. Y nosotros pagamos mucho dinero para ver películas de fuera, para hacer que Hollywood se mantenga vivo y nosotros pudiendo tener el Hollywood del Caribe. Así mismo es. Bueno, hemos llegado, ¿verdad?, ya a nuestra sección final. Y como te comentaba, quisiéramos tú he dicho. ¿Cuál es tu mensaje? He dicho que no voy a pedir permiso, que me voy a lanzar
con amor a hacer lo que quiero hacer. He dicho. He dicho. Muchas gracias, Suzette. Muchas gracias por este momento tan revelador en el cual aprendimos mucho de actuación, pero además conocimos a la Suzette por dentro, a esa Suzette luchadora. Gracias. Y todavía la Suzette que sueña para resistir. Muchas gracias y les invitamos a escuchar completo este episodio y los otros que hemos grabado. Gracias.